Bueno, pues hablemos de qué es un DSP. Este vídeo está dedicado y es en respuesta a Pedro Agustín, que tenía sus dudas sobre qué era un DSP y las diferencias con un EQ o con un ecualizador. Un DSP o procesador digital de señal o Digital Signal Processor, de sus siglas en inglés, en audio. Es un sistema que toma señales de sonido en formato digital y las manipula para producir efectos o mejorar su calidad. En términos simples, un DSP es un microprocesador, una CPU. Bueno, todo un entorno. Realmente es un microprocesador, un ordenador dedicado que procesa audio digital, permitiendo aplicar filtros, ecualización, compresión, expansión, fase, reverberación, eco y muchos otros ajustes de sonido. Bien, ¿para qué sirve un DSP? Los DSPs en audio se utilizan para mejorar la calidad del sonido, reducción de ruido, ecualización precisa y ajustes de la dinámica del audio. Procesar efectos en tiempo real. Efectos como reverberación, delay, modulación y otros pueden ser aplicados en tiempo real sin retrasos perceptibles o prácticamente perceptibles. Sí que hay una pérdida por latencia, pero prácticamente imperceptibles. Optimización del sonido. Los DSPs permiten ajustar el audio a diferentes entornos como sistemas de cine en casa. Ahí es donde más se utilizan los DSPs. También en equipos portátiles para hacer lo que yo considero auténticas tonterías. Conversión de formatos, transformación de audio analógico a digital y viceversa, de digital también a analógico, compresión de archivos y otros formatos. ¿Cómo lo conforma o qué lo conforma? Un DSP se compone típicamente de convertidor analógico digital o ADC, que convierte las señales de audio analógicas en señales digitales que el DSP puede procesar y que de hecho procesa. Unidad de procesamiento central o CPU, el núcleo del DSP donde se realizan las operaciones matemáticas para manipular la señal de audio. Memoria, almacena temporalmente datos de audio y parámetros de procesamiento. Convertidor digital analógico o DAC, que convierte las señales procesadas de digital analógico para su salida final. Software y firmware, programas internos que dicta cómo el DSP procesará la señal. Puede incluir algoritmos múltiples de compresión, ecualización, reducción de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Breve historia del DSP. Años 60-70. La base teórica del procesamiento digital de señales se estableció con la invención de la tan traída y llevada transformada rápida de Fourier, la FFT, y otros algoritmos matemáticos. La transformada rápida de Fourier, esa que todos tenemos últimamente en la cabeza, sobre todo un señor mexicano que incluso mete onda cuadrada y triangular a los amplificadores y les pega cada peo. Es increíble. Y luego dice que eso es la transformada de Fourier. Bueno, saben mucho. Estos conceptos comenzaron a aplicarse en laboratorios de investigación y telecomunicaciones, sobre todo. Años 80. Los DSPs comenzaron a usarse en la industria del audio con la llegada de chips más asequibles como el chip Motorola 56000, utilizado en algunos de los primeros procesadores de efectos y sintetizadores digitales. Años 90, el uso del DSP o de los DSPs se expandió con la creación de equipos de audio profesionales como procesadores de efecto, racks de audio digital, mezcladoras digitales, etcétera, etcétera. La tecnología permitió mejoras en la calidad de grabación, mezcla y reproducción. 2000 en adelante, el DSP se volvió una característica estándar en dispositivos de consumo como tarjetas de sonido, sistemas de cine en casa, móviles, etcétera, etcétera. La potencia de procesamiento aumentó drásticamente, exponencialmente, permitiendo procesamiento en tiempo real y en alta resolución. Situación actual. Hoy en día los DSPs son componentes en casi todos los dispositivos relacionados con el audio de cine en casa, también en auriculares inteligentes y altavoces Bluetooth, e interfaces de audio profesionales y sobre todo sistemas de sonido envolvente. La tecnología DSP permite procesar señales y tasas de muestreo más altas y a mayor profundidad de bits, lo que resulta en una calidad de audio superior. Además, el software de DSP se ha vuelto más accesible y personalizable, permitiendo a los usuarios configurar sus propias preferencias de sonido. Evolución del DSP.
Mejora de la potencia de procesamiento. Los chips DSP modernos son mucho más potentes y eficientes, lo que permite un procesamiento mucho más complejo y profundo y detallado. Reducción del consumo de energía. A medida que los DSPs han evolucionado, la eficiencia energética evidentemente ha mejorado, lo que los hace más adecuados para dispositivos portátiles como teléfonos y auriculares inalámbricos. Mejores algoritmos. Los avances en la teoría del procesamiento digital han permitido el desarrollo de algoritmos muchísimo más avanzados y profundos para la reducción de ruido, cancelación activa de sonido y efectos. Integración con inteligencia artificial. Algunos DSPs están integrados con inteligencia artificial, permitiendo ajustes automáticos del sonido en función del contexto. Por ejemplo, adaptar el audio para optimizar la experiencia en un entorno ruidoso. Futuro del DSP. El futuro de los DSPs promete estar marcado por el procesamiento del sonido basado en inteligencia artificial. Se espera que los algoritmos de inteligencia artificial sean cada vez más sofisticados, lo que permitirá ajustes de audio en tiempo real basados en preferencias personales y en el entorno acústico, sobre todo basados en las salas. Mayor integración. El DSP será más comúnmente integrado en dispositivos cotidianos, desde electrodomésticos hasta dispositivos de realidad aumentada y virtual. Procesamiento en 3D y espacial. Con la creciente popularidad de experiencias inmersivas como el audio en 3D 360, el DSP jugará un papel especial en la creación de entornos sonoros más realistas. Calidad del sonido sin pérdidas. Se espera que la capacidad de procesar el audio y las resoluciones extremadamente altas sin pérdidas mejore la fidelidad del sonido en todos y cada uno de los dispositivos donde así se aplique. Mejoras de eficiencia energética. Con la demanda de dispositivos portátiles y la necesidad de mayor duración de la batería, los DSPs continuarán optimizando su eficiencia energética. En resumen, los DSPs son una componente fundamental para la tecnología del audio moderna. Su evolución continuará transformando cómo experimentamos el sonido en un futuro, sobre todo en los sistemas de audio, home cinemas, 360, audio 3D, etcétera, etcétera. En un DSP, Digital Signal Processor de audio, podemos encontrar también una amplia variedad de efectos que permiten manipular y mejorar la señal del sonido digitalmente. Sin entender esto, no entenderíamos lo que es realmente un DSP. Veamos ahora algunos de los efectos más comunes que se encuentran en un DSP. Reverb. Simula la reverberación de un espacio físico como una sala, iglesia o estadio, añadiendo profundidad y dimensión al sonido. Es útil para la creación de sensación de espacio y distancia. Delay o eco. Repite la señal de audio original después de un periodo de tiempo determinado, creando un efecto de eco. Puede variar en duración milisegundos a segundos y en el número de repeticiones. Chorus. Duplicación de la señal con ligeras variaciones en el tono y en el tiempo, creando la ilusión de que múltiples fuentes están sonando al mismo tiempo. Es común en guitarras y sintetizadores para dar un sonido más grueso y amplio. Flanger. Simular al chorus, pero con una diferencia más corta en el tiempo de retardo, lo que genera un efecto de barrido o jet. Produce un sonido ondulante debido a la cancelación de fase de las señales. Phaser o fase. Divide la señal en diferentes fases y cambia la fase de algunas partes para crear un efecto de swoosh, que se llama, o de barrido de frecuencias. Ecualización, evidentemente, EQ. Permite ajustar los balances de frecuencia a las señales de audio. Los filtros comunes en ellos incluyen el low pass, pasabajos, high pass, pasaltos, band pass, pasabanda y notch. Pueden modificar el timbre del sonido y corregir problemas de frecuencias no deseadas como picos o cancelaciones. Compresor o compresor. Reduce el rango dinámico de la señal atenuando las partes más fuertes y amplificando las partes más suaves. Ayuda a mantener el nivel constante de volumen y evita picos no deseados. Limitador o limiter. Es un tipo especial de compresor que evita las señales sobrepasen un umbral específico. Se utilizan para evitar la distorsión causada por picos de audio excesivos. Overdrive. Introduce armónicos adicionales y saturación a la señal, lo que da un sonido más crudo o más agresivo, muy popular en música rock y en guitarras eléctricas. Pitch shifting, cambio de tono. Permite alterar la altura tonal de una señal de audio sin cambiar su velocidad, utilizado para armonización, corrección de tono o efectos creativos. Time stitching, cambia la duración de una señal de audio sin afectar su tono. Noise gate.
Atenúa y elimina señales por debajo de un nivel de umbral específico. Ayuda a reducir el ruido de fondo y eliminar los sonidos no deseados en silencios. Excitador de armónicos o Harmonics Exciter. Añade armónicos adicionales a la señal para darles más brillos o claridad. Suele utilizarse en las voces para darle aire o brillo. Esos que dicen que hay que crear armónicos, los DSPs lo hacen. Dehazer es un tipo de compresor que actúa solo en las frecuencias altas para reducir la sibilancia, las S en las voces. Filtro. Puede cortar o realzar ciertas frecuencias. Incluye filtros de barrido, filtros paramétricos, filtros paso fijo, etcétera, etcétera, etcétera. High pass, low pass, mid pass, etcétera. Modulación en anillo o ring modulation. Combina señal original con una onda de baja frecuencia creando tonos metálicos o inusuales. Envolventes y compresión sidechain. Utiliza envolventes de una señal para controlar la dinámica de otra señal. El sidechain es un método muy popular para lograr efectos de bombeo como la música electrónica. Vocoder. No confundir este efecto con el autotune que ya expliqué en un pasado post de qué se trata, de dónde viene, sus orígenes, su evolución, etc. Este combina una señal de voz con una señal portadora como un sintetizador para crear un efecto robótico o una voz sintetizada metálica, muy común en la música electrónica. Filtros de convulsión. Utiliza muestras de impulsos para emular las características acústicas de un espacio real, ideal para lograr efectos de reverberación ultra realistas. Granular Synthesis. Divide la señal de audio en pequeños fragmentos o granos, de ahí el Granular Synthesis, y lo reproduce en diferentes combinaciones. Produce efectos de sonido complejos, con texturas ambientales y sonidos de ciencia ficción. Estos efectos y algunos más pueden utilizarse de forma individual y combinados para crear complejas y ricas texturas. El poder de un DSP de audio radica en la capacidad de aplicar y controlar estos efectos con precisión en tiempo real y lo que permite una enorme flexibilidad creativa en la producción y edición de audio. Espero con todo esto, mi querido Pedro Agustín, pues haber aportado un granito de arena en explicar lo que es un DSP. Si tienes cualquier duda, necesitas cualquier aclaración, cualquier otra cosa, como siempre, encantado de poderte ayudar y de aportar mis conocimientos. Ahí lo dejo y como siempre os digo, nos vemos